Muy buen día. A continuación paso a hacer la presentación de la ponencia de investigación llamada La ruptura de la cuarta pared como clave del éxito del protagonista de House of Cards. Esta ponencia de investigación se ha realizado en el marco del Segundo Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, Innovación e Investigación, Rescate Humano y Transferencia de Conocimientos. Retos para la universidad ante el horizonte 2030. Me presento, mi nombre es Egle Ortega Fernández, soy profesora asociada al Departamento de Periodismo y Nuevos Medios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La presente investigación pues parte de, en principio, pues darle cierta introducción y un poco contarles sobre el objetivo general. Sobre la introducción o las referencias, pues tenemos que en principio existe una afición o una afición de la audiencia por la ficción en cuanto a lo que se refiere a producciones audiovisuales que llama la atención, ¿no? Según el Observatorio de Ficción Española y Nuevas Tecnologías, en su análisis más reciente del 2020, apunta que en España se destinaron el 42,7% de las horas emitidas a contenidos de ficción y se ubica como el primero de habla hispana en el cual pues, se contabilizan tantas horas de ficción transmitida, inclusive más que en Estados Unidos, que está en un segundo lugar con un 32%. Lo interesante del informe además es que nos indica que la ficción pues, tiende a acercarse cada vez más a la realidad y ser un reflejo de temas que le interesan muchísimo a la gente, ¿no? Esas historias se conectan cada vez con la realidad, hay una delgada línea entre lo que sucede en esas producciones audiovisuales y lo que sucede en la realidad, y de allí pues el interés de las personas, ¿no? Aunado a esto, pues vamos a abordar el tema del antihéroe como un modelo que tiene cierta aceptación, es muy llamativo y es un objeto de estudio que llama la atención desde el punto de vista que el antihéroe siempre suele ser aquel que está en el lado opuesto del héroe, es decir, no tiene esas características de heroicismo quizás que conocemos en los héroes desde todas las épocas, sino más bien se ubica en la acera del frente, pero por esas mismas características y por ese mismo tono real de las cosas que le suceden muchas veces, pues logra captar muchísima aceptación y audiencia, ¿no? Hay ejemplos, en el caso actual, vamos a trabajar sobre un protagonista de la serie, el protagonista de la serie House of Cards, llamado Frank Underwood en la serie, que representaba a un senador estadounidense que llegó a ocupar la presidencia de ese país. Esta serie pues, norteamericana fue emitida entre 2013 y 2018 y pues lo que intentamos hacer es analizar y valorar el lenguaje social de este protagonista dentro de la serie como un paradigma de las posibilidades de interacción con la audiencia de la ficción televisiva. El protagonista de la serie estuvo representado por el actor Kevin Spacey y pues se ha catalogado esta serie como una de las más exitosas y de hecho pues fue la primera, se habla de que rompe paradigmas porque fue la primera serie producida en su totalidad por Netflix, distribuida en su totalidad por Netflix y además fue creada buscando aislar esos intereses de la audiencia que el algoritmo les permitía conocer a la plataforma de streaming. Aunque nunca se llegaron a saber datos reales de audiencia, porque hasta hace muy poco fue cuando se empezaron a mostrar estos datos o se han mostrado algunos de estos datos a partir de la propia plataforma, sí se conoce que fue una de las series con más éxito en cuanto también a los galardones que recibió, premios Emmy, tanto a sus protagonistas como a la historia. Es importante contar, no hablamos en este caso de medición de audiencias por parte de Netflix propiamente, ya que utilizan sistemas propios y recientemente, como ven aquí en la pantalla, pues hace un mes apenas se hablaba de una producción, El Juego del Calamar, con un consumo real de 111 millones de cuentas. Ellos no hablan de audiencias por personas, sino más bien por cuentas. Entonces la medición es un poco diferente como se hace en la televisión. En cualquier caso, pues es una serie digna de estudio y por eso nos hemos centrado en esta serie y en su protagonista para un poco resaltar cuáles son esas herramientas
que han utilizado y que han sido claves, ¿no?, para el éxito. Dando un poco referencias ya teóricas, pues esto es un poco el informe que les comentaba antes de el Observatorio de Ficción Española y Nuevas Tecnologías, basado en las fuentes de Kantar Media y Barlow Comunicación, donde indica que la ficción es el género que atrae más al público, atrae más a las audiencias, ¿no? En general sobre el entretenimiento, el deporte, la cultura, la información, la música, los concursos y otros tipos de contenidos o de géneros, la ficción es la que se lleva casi la mitad de la totalidad digamos, en ese gusto, ¿no?, de las personas. Hablando específicamente de la serie de House of Cards y su protagonista, siempre se analizó durante el tiempo que estuvo emitiéndose. Cabe destacar que fue una de las primeras series, o fue la primera serie que se subió completa por temporadas para que la gente hiciera el visionado a su manera, es decir, no se fue haciendo por entrega, aunque se llama como es una serie, no tuvo entregas seriales, sino más bien se entregaba toda completa a la plataforma para que la gente pudiera practicar, digamos, eso que luego se llamó el Big Watching, ¿no?, de poder verla toda completa. Entonces, bueno, un poco hablando de la serie propiamente, está catalogada entre las 100 mejores series del siglo según la BBC, que bueno, del 2000 al día de hoy, pues está catalogada en número 60 entre las 100 mejores. Entonces, aparecer entre las 100 mejores en un periodo de 20 años, pues, le da cierto posicionamiento y bueno, el hecho de que haya roto esos paradigmas, rompiendo las líneas entre la ficción y la realidad, muchas de las cosas que sucedían en la serie propiamente y que el personaje explicaba, junto a su coprotagonista, que en este caso era su esposa en la serie, pues sí, ciertamente llamó la atención inclusive de personajes como Obama, como Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Entonces de allí, pues que nos interese mucho eh, la utilización de las herramientas que aplicaron en la serie para poder captar, ¿no?, la atención de la gente y poder lograr esa complicidad con un protagonista, pues evidentemente arquetipado como un antihéroe, ¿no? Cuando hablamos de la metodología que utilizamos, pues lo que hicimos fue aplicamos una metodología analítica sintética donde nos centramos en el análisis profundo de los 65 episodios de las 5 temporadas de la serie House of Cards, estrenadas entre 2013 y 2018. No se incluyó la sexta temporada, ya que en la sexta temporada el protagonista y actor Kevin Spacey fue separado de la serie por algunos temas de denuncias que tuvo en su contra. Por lo tanto, se tomaron en cuenta las temporadas en las que él estuvo, ya que él es pues, nuestro objeto de estudio. Como segunda parte de la metodología se hizo una ficha de contenido con datos, digamos, donde se recabaron todos los datos de los diálogos donde el protagonista rompía la cuarta pared. Ese momento en el que el protagonista mira la cámara y habla directamente con el espectador. Estos diálogos se analizaron y pues lo que se intenta con esto es ver si era una estrategia que se utilizó en todos los capítulos o si solo era por momentos puntuales. También nos permitió esta ficha valorar el tiempo que se imprimió digamos, a utilizar esta herramienta y ver un poco a través de la observación más cualitativa ese contacto directo del protagonista a la audiencia, pues, cómo lo llevó a situarse digamos, muy cercano a esos seguidores o a esa audiencia, ¿no? Por otro lado, también se analizó lo que fue el uso del lenguaje de cámara, la duración y el tipo de plano de cada uno de estos discursos o de estos pequeños monólogos en los que el protagonista hablaba con la audiencia, ya que estamos claros de que la imagen obviamente comunica y por lo tanto el lenguaje de cámara pues se valoró con los fines de este estudio. Para esto se utilizó la distinción de planos del autor Cassetti, y bueno, aquí los tienen clasificados según cómo los utilizamos para este. A maneras de conclusiones, luego de hacer un análisis, pues vemos que en las temporadas primera y quinta, la 1 y 5 es cuando más se emplea este recurso
de romper la cuarta pared, es decir, esos monólogos en los cuales el actor protagonista mira a la cámara y habla directamente con la audiencia, se emplean un 33% en la primera temporada y en la quinta temporada se emplea en un 29%. Cada temporada tiene 13 capítulos y bueno, llama la atención que pues, casi un tercio de estos, digamos, estos capítulos se utilizan o se utilizaron para romper la cuarta pared. Uno de esos, cada uno de esos monólogos al final suman en toda la serie 171 monólogos y la duración de esos monólogos pues sí que varía en cuanto al número total de veces que se utiliza y al tiempo que dura cada uno de esos monólogos. Sin embargo, notamos que es una herramienta fundamental, sobre todo para que la audiencia se sienta involucrada. Se muestra como algo muy íntimo y es como una conversación muy directa del protagonista con sus espectadores. El protagonista en este caso se caracteriza por su posición de persona quizás inescrupulosa, quizás con una mente un poco maquiavélica, le califican algunos, pero que a pesar de ello, a pesar de esa maldad quizás demostrada además en sus monólogos, contándole a los espectadores lo que iba a hacer, pues logró esa cercanía, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de planos para romper la cuarta pared, obviamente predomina el primer plano. Si lo medimos, pues ocupa un 75% de esos monólogos se hicieron utilizando el primer plano porque el acercamiento obviamente es más tangible, se omiten todos los detalles y la cámara solo se centra, digamos, en el rostro del personaje que está hablando a la persona, entonces es mucho más directo. Y en este caso, pues consideramos que el éxito radica en la integración de las tres herramientas. Primero, el uso de esa estrategia de romper la cuarta pared, de que el protagonista, siendo como es una persona quizás maquiavélica, tenga la capacidad de llegar directamente a los espectadores hablándoles cada cierto tiempo y contándoles sus planes. En segundo lugar, el lenguaje de cámara, es decir, el hecho de que estos planos sean siempre en primeros planos, que sea un acercamiento, que sea mucho más íntimo y que evite otros detalles que distraigan, hace por supuesto que esta cercanía y esta integración sea mucho más, digamos, más importante y sea más fundamental. Y finalmente, pues hay que tener en cuenta a nivel cualitativo esa complejidad de comportamiento del antihéroe, ¿no? A lo mejor se trata un personaje que, aunque pisa las líneas entre la ficción y la realidad, no es un político que quisiéramos tener en la realidad, pero que al verlo en la ficción inclusive le llegamos a admirar y llegamos a sentir cierto, digamos, aprecio, ¿no? Esto también se nota, y esto ya es una apreciación también cualitativa, en la última etapa de la serie, esa última temporada, la número 6, donde no estuvo presente el protagonista, por lo que les comentaba, de que fue separado de las grabaciones por temas de denuncias al actor, pues esta temporada tuvo muchas críticas y quizás tuvo, según lo que se registra en los medios de comunicación, mucha menos audiencia ya que no contaba con la participación de ese antihéroe que era apoyado incondicionalmente por la audiencia. En todo caso, si desean más información sobre esta investigación, la ponemos a su disposición, tienen allí mi correo y muchísimas gracias por su atención.